Hermanos, sean bienvenidos al estudio de esta semana. En esta ocasión hablaremos acerca del trasfondo de 2 de Corintios, avanzando con el estudio de la semana anterior. Y para comenzar les pido me acompañen en oración. Padre que estás en los cielos, oramos a ti pidiendo tu dirección en estos minutos en los cuales buscaremos conocer un poco más del trasfondo de esta carta. Pedimos, Señor, que este estudio sirva para poder comprender mejor tu revelación, lo que has permitido se preserve para nuestro tiempo, para nuestra edificación, Señor, y también para tu gloria. Guíanos y que el Espíritu Santo sea quien nos instruya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, hablando en cuestión de el autor, es muy claro de que Pablo fue el autor de esta carta. No hay dudas aún entre los críticos de las escrituras. Incluso el versículo número 1 nos habla ya de que Pablo es el autor. Él repite el saludo que hace en la epístola a 1 de los Corintios y nos dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces ahí Pablo ya se presenta y nos deja a nosotros también claro que él es el autor. Y esta es una de las epístolas de Pablo más personales, si ustedes pueden leerlo, y también más biográficas en cuestión de su vida. Y esto quizás convierta esta epístola junto con la anterior en la que tiene mejores credenciales en cuestión de la escritura de Pablo. Porque aquí vemos que el estilo, la enseñanza y también el vocabulario son muy propios a los que Pablo presenta en sus otros escritos. Y no es casualidad que en ambas epístolas las referencias también de una hacia la otra o en temas similares sean muchas, si ustedes las pueden comparar. Y también algo interesante es que en medio del contenido personal, tratando de resolver el problema que él tenía con los corintios, vemos una gran cantidad de enseñanza teológica propias de Pablo. Y entre las personas que citaron tempranamente esta epístola, y eso nos ayuda a ver la evidencia externa de la autoría de Pablo, vemos, por ejemplo, a Policarpo, que él es el primero en citar la carta fuera de las escrituras, o por lo menos de lo que tenemos registros, en su carta a los filipenses. Y también en el canon de Marción está incluido, y también en el fragmento muratorio también se considera en el listado. Y personas como Ireneo, Tertuliano y también Clemente de Alejandría citaron esta carta. Es interesante que según los datos que tenemos en la escritura, Pablo aparentemente fue el primer misionero que llegó a Grecia, ¿sí? Por lo menos de la información que nosotros llegamos a tener, y eso nos habla de lo pronto que se extendió su ministerio y también lo lejano que llegó a ser. Hablando de la fecha, 2 de Corintios fue escrita aproximadamente entre los años 55 y 56 después de Cristo. Y esto sucede después de que Pablo deja Efeso. Si recuerdan, la semana pasada se nos mencionaba que fue allí donde él escribió la primera epístola a los Corintios. Y hay varios textos que nos ayudan a entender que se escribió desde Macedonia. Por ejemplo, 2 de Corintios 2:13, también el capítulo 7:5 y 8:1 nos muestran de que él estaba en ese lugar y aparentemente sucedió allí, y probablemente lo hizo desde la ciudad de Filipos durante su tercer viaje misionero, casi un año después de haber escrito Primera de Corintios. Es considerar que en algunos manuscritos tempranos también aparece el subtítulo que fue escrito desde Filipos en la introducción, ¿sí? en la cabeza de la epístola.
Las epístolas a los Corintios están entre los documentos más tempranos que se tienen del Nuevo Testamento y fueron compilados, si consideramos la fecha que mencionamos, unos 25 años después de la muerte del Señor Jesús. Entonces es uno de los escritos más tempranos y eso nos demuestra varias de las cosas que se mencionan, que tenía fresca en la memoria eventos que habían transcurrido en ese tiempo. Vamos a hablar del contexto de la epístola, un poco de lo que sucedía en la ciudad y también de cómo se fue dando el panorama para que esta epístola fuera escrita. Ya se mencionaba la semana pasada en referente a Corinto, yo quisiera mencionar algunos detalles extra. Esta ciudad había sido reconstruida en el año 44 a.C. por orden de Julio César, después de que estuvo destruida, estuvo en escombros por cerca de 100 años, también por ataques romanos. Es decir, esta es una ciudad muy antigua, pero a la Corinto que llegó Pablo era relativamente nueva en su construcción. Y al ser reconstruida, esta antigua ciudad logró restablecer su antigua prosperidad. Desde antes, ya siglos antes, era una ciudad muy popular y eso la hizo también por los beneficios geográficos, tener una buena posición económica y siempre se caracterizó por su licencia sexual. Ya en la antigua Corinto se acuñó el término corintiar o corintizar, o también se mencionaba vivir a la corinta, es decir, tener un comportamiento como la gente de Corinto, refiriéndose al desenfreno sexual, en una vida sexual sin restricciones, llevándolo hasta lo religioso, en prácticas muy pecaminosas y también una vida de borracheras y todo eso increíblemente relacionado con la vida religiosa. La importancia de esta ciudad creció en el año 27 cuando Augusto César la hizo el lugar de residencia del gobernador y el centro de la administración de la providencia de Acaya, ¿sí? Es decir, lo que abarca todo Grecia al sur de Macedonia. Si vemos en el mapa que se nos mostraba la semana pasada, el gobernador de Corinto estaba sobre todo el istmo y lo que quedaba hacia abajo del continente. Algo que quisiera mostrarles interesante es que en el Museo de Corintio hay un dintel de una sinagoga judía, como ustedes ven, y esto muestra evidencias de la existencia de una comunidad judía que se había establecido años atrás cuando la ciudad fue repoblada. Cuando llegó nuevas personas, hubo una pluralidad de naciones representadas en la ciudad y allí también estaban judíos. Corinto era conocida como una ciudad de cierto criterio amplio en temas religiosos, la presencia de judíos allí nos lo demuestra, y se jactaba también de tener por lo menos 12 templos. A pesar de estar muy distante, incluso había adoración a Isis, ¿sí? un dios egipcio. Y eso nos ayuda a entender que no es de extrañarse que a Pablo le haya necesitado tomarse un año y más, ¿sí? Es decir, 18 meses, poder establecer y encaminar la iglesia que empezaba en aquel lugar. Y avanzando un poco a la relación de Pablo con esta ciudad y con la iglesia establecida allí, su relación empezó más o menos en la primavera del año 50, en su segundo viaje misionero. Hechos 18 nos cuenta la historia de su introducción en esa ciudad y la evangelización. Y allí, como decía, él pasó 18 meses ministrando allí, y algo interesante es que el Señor le dijo que era necesario que él permaneciera cierto tiempo porque tenía mucho pueblo en aquel lugar. Y después de dejar Corinto, Pablo oye de la inmoralidad en la iglesia y les escribe una carta. Esta carta es a la que se refiere en 1 Corintios 5:9 y no conocemos su contenido, pero
era una exhortación al desenfreno que ellos también estaban teniendo, su vida pecaminosa, y corrige ciertas cosas. Y pasando un poco durante el ministerio en Éfeso, él recibe más reportes de los problemas que se estaban presentando en Corinto por divisiones que habían entre los hermanos. Eso lo dice 1 Corintios 1:11. Y además los corintios también le escriben a Pablo una carta, como cita 1 Corintios 7:1, pidiéndole que aclare algunas cuestiones que aparentemente habían sido malentendidas en su primera carta. Y eso motiva a Pablo a escribirles nuevamente, y esta segunda carta que él escribe es la que nosotros tenemos en nuestras Biblias como Primera de Corintios. Es entonces así que planificando Pablo permanecer en Éfeso por un poco más de tiempo, él envía a Timoteo junto con esta carta hacia la ciudad de Corintio, y Pablo recibe noticias de lo que estaba sucediendo allí, y estas noticias no eran buenas. Llegaron a Pablo posiblemente por medio de Timoteo, de las dificultades que estaban teniendo en Corinto, incluyendo la llegada de personas que son descritas como Pablo como falsos apóstoles, como apóstoles autoproclamados, y también apóstoles del diablo, ¿sí? Para entender la obra destructora que ellos estaban realizando en la iglesia, y también cómo Pablo veía el ministerio de estas personas oponiéndose a la verdad. Entonces, estas personas, para tratar de implantar el ministerio o la doctrina que ellos intentaban enseñar, enseñando su falso evangelio, comienzan a atacar a Pablo y buscan alejar a los corintios de Pablo, alejarlo del amor que ellos le tenían a Pablo, y también así en consecuencia de la enseñanza que Pablo había tenido, intentando desautorizarlo, haciendo en menos su apostolado, para que a la vez los corintios aceptaran la enseñanza que ellos intentaban implantar, también su falsa enseñanza y su falso ministerio, y también tratar de implantarse en esa iglesia para ser sostenidos. Entonces eso motiva a Pablo a dejar la obra en Éfeso temporalmente, y Pablo se dirige inmediatamente a Corinto. Y esta visita nos la menciona muy levemente según de Corintios 2:1, y esta visita es conocida como la visita dolorosa. Y tristemente no tiene éxito esta visita de Pablo desde su perspectiva. Aparentemente alguien en la iglesia, algunos comentaristas dicen que pudo haber sido alguno de los falsos apóstoles, o quizás los hermanos, ya en desobediencia y en descrédito del ministerio de Pablo, insultan abiertamente a Pablo. Eso lo menciona el capítulo 2 y también el capítulo 7, versículo 12. Y Pablo, entristecido por la falta de la lealtad en defenderlo por parte de los corintios, busca entonces librarlos de más reprensión. Y quizás esperando que el tiempo los hiciera volver en sí, Pablo regresa a Éfeso, y desde allí Pablo escribe otra carta que es conocida como la carta severa. Segunda de Corintios 2:4 nos habla un poco de eso. Nos dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Entonces allí Pablo hace referencia a una carta que había enviado, es decir, una tercera carta, y esta carta es enviada con Tito a Corinto, dejando entonces Éfeso después de la revuelta que se menciona sucedió en esa ciudad por Demetrio, un platero que se oponía a la obra de Pablo porque estaba disminuyendo sus ventas de dioses. Pablo se va a Troas
para reunirse entonces con Tito, pero es interesante y nos muestra también el corazón de Pablo, que estaba tan ansioso de escuchar las noticias de cómo le había ido a Tito con los corintios y cuál había sido su respuesta a esta carta, la carta severa, que no podía ministrar, ¿sí? Y aun cuando el Señor le había abierto las puertas, él estuvo muy poco tiempo allí y entonces parte a Macedonia, donde finalmente se termina de reunir con Tito, y este a su vez recibe a Pablo con las noticias de que la mayoría de los corintios se habían arrepentido de la rebelión en contra de Pablo. Entonces esto resulta en un alivio para Pablo y a su vez, sabiendo de que había cierto remanente de la actitud que habían tenido hacia él, y para intentar corregir esas actitudes rebeldes, él decide escribir la carta que nosotros conocemos como Segunda de Corintios. Y esta es entonces la historia del trasfondo que nosotros podemos ver, que resulta muy interesante conocer esto y luego leer la carta de corrido. Nos tomará poco tiempo, pero nos daremos cuenta de que todo esto que acabamos de mencionar está implícito en esta carta. Son datos que podemos entender y nos ayuda también a ver el corazón de Pablo en buscar establecer una relación sana con sus hijos espirituales, ¿sí? Hablando un poco acerca del propósito de la carta y a la vez mencionando un poco el bosquejo, los propósitos de esta carta se pueden ver reflejados por lo menos en 3 secciones principales, aunque dividiéndolo podríamos hacerlo en 5, incluyendo la introducción y conclusión, pero se puede dividir esta carta en primero la defensa de Pablo por su ministerio y la preocupación que él tenía de darse a conocer como un verdadero apóstol y de demostrar de que él en realidad no era un farsante, a diferencia de sus atacantes. Y esto lo vemos, por ejemplo, en 2 Corintios 1:12, nos dice lo siguiente: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿Sí? Habla de el corazón puro que él buscaba tener delante de ellos sin dobles intenciones y así demostrar también que era un apóstol de Dios y no se había enviado a sí mismo. Más adelante las escrituras nos dicen: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Estos ciertamente olor de muerte para muerte y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto nos lo dice 2 Corintios 2, 14 al 17. Entonces, qué interesante ver cómo Pablo contrapone su ministerio contra el de sus atacantes. Ellos lo acusaban de ser un falso apóstol y la evidencia de su vida y de su ministerio demostraba no solo que él era un verdadero apóstol de Cristo, sino que a la vez desacreditaba a estas personas que se recomendaban a sí mismos delante de la iglesia buscando ganarse honra mundanal y también ser reconocidos y puestos a la par del resto de apóstoles. Algo destacable también de esta sección en la cual Pablo hace una defensa de su ministerio, de su apostolado, es de que varias de las doctrinas principales
en la epístola suceden en estos 7 primeros capítulos y una de esas doctrinas es la de la reconciliación con Dios, y quisiera leer para ustedes entre los varios textos que se menciona el que está en 2 Corintios 5, versículos 17 en adelante. Nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso es ver que en la búsqueda de Pablo restablecer, reconciliar su relación con los corintios, él también menciona una reconciliación mayor, no entre hombres, no por disputas entre doctrinas, sino una relación quebrada entre el hombre y Dios, ¿sí? En la cual el hombre es el transgresor y mediante Cristo nosotros fuimos reconciliados y ahora llamados también a proclamar esa reconciliación que tenemos solamente en Cristo. El versículo 21 también nos habla de la propiciación del Señor Jesús por nuestros pecados. Luego nuevamente dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? No solamente que estábamos separados de Dios, sino que éramos transgresores y enemigos y culpables, y quien era todo lo contrario a eso, quien era la justicia de Dios, quien era el resplandor de la gloria de Dios, se hizo, como nos dice, por nosotros lo hizo pecado, ¿sí? Para que cargar en él nuestras maldades. Y otros textos que se presentan también nos hablan de varias otras doctrinas. Quisiera mencionar solamente una más, y es la de la garantía de la salvación que tiene el creyente, y eso lo presenta Pablo apenas empezar la epístola en el capítulo 1. El versículo 22 nos dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Estas son palabras propias de Pablo, que repiten otros de sus escritos, como el de Efesios, de manera muy semejante, y nos habla de la seguridad que el creyente tiene al haber sido hecho una nueva criatura y haber recibido el sello de su salvación, el cual es la obra del Espíritu Santo en él y permaneciendo en él, dándonos la seguridad de que, como el apóstol mismo dice, no hay nada que nos pueda separar de Cristo. Y eso nos lleva a vivir una vida que le glorifique a Él. La segunda sección que podemos considerar como principal es como que Pablo evoluciona el tema y pasa a exhortar a los corintios retomar la colecta que ellos habían propuesto hacer para las iglesias de Jerusalén, que estaban pasando por muchas dificultades. Y Pablo entonces allí les motiva a que terminen de organizar eso, para que cuando él en una tercera ocasión vaya a ellos, pueda entonces tomar esos donativos, esas ofrendas que ellos habían recolectado, para que así los hermanos pudieran ser bendecidos también. Quisiera citar los versículos del capítulo 9, versículos 6 al 8 respecto a esto. Pablo nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente,
y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Estos versículos son muy famosos en relación al dinero y al darlo, al ofrendarlo. Pero aquí interesante entender de que esto Pablo lo dice en relación a esta situación que se estaba presentando en Jerusalén. Y Pablo hace referencia mucho también en los versículos anteriores en que el espíritu que debe haber en la iglesia cristiana, el espíritu que él les pedía tener a los hermanos en ese tiempo era el de cubrir las necesidades de todos, ¿sí? Y poder estar pendiente amorosamente de quienes estaban en necesidad, y también que a su vez, cuando ellos pudieran pasar alguna dificultad, hermanos de otros lugares también pudieran ayudarles y así manifestar el amor que solo el Señor puede darnos de un servicio desinteresado. Y la última sección, que es una de las que Pablo confronta más, se desarrolla del capítulo 10 hasta el último, hasta el capítulo 13. Y aquí Pablo nos habla de los reprobados que estaban estas personas que intentaban hacer en menos su ministerio, descalificarlo, diciendo que no era un verdadero apóstol, diciendo que su manera de hablar era mala, era desagradable, como Pablo mismo dice, pero a la vez Pablo demuestra de que, como ya he dicho antes, quienes estaban reprobados y quienes no servían a Dios y a la vez servían al enemigo eran sus atacantes. El versículo 6 del capítulo 11 en adelante nos habla de esto. Quisiera citar, tratar de leerlo lo más brevemente posible. Nos dice: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la deseen, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces aquí vemos la respuesta que Pablo les presenta a sus acusadores, a quienes lo hacían en menos. Y no solamente él los describe como obreros falsos, sino como obreros de Satanás, que cumplen la obra del enemigo oponiéndose a Dios, y también siendo objeto de juicio, y quienes recibirán al final de los días el pago por su maldad. Entonces aquí Pablo se defiende fuertemente, diciendo y describiéndolos claramente. Y más adelante en el capítulo 11, versículos 16, también hace otra defensa de su ministerio, y con este texto iremos terminando. Nos dice:
Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Pues, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo en locura, también yo tenga osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Aquí vemos el corazón de Pablo en el celo que él tenía por la verdad y por las iglesias, por los hermanos, y diciendo si es que estas personas que ustedes están tolerando se glorían en la carne, si yo lo hiciera, podría hacerlo mucho más que ellos, habiendo pasado por muchas dificultades. Entonces, estas dificultades no me dan a mí derecho de poderme gloriar en ustedes. Y algo interesante también es ver que si estas personas que intentaban atacarlo hubieran pasado por las dificultades que Pablo pasó, no hubieran estado tan dispuestos como Pablo lo estuvo a permanecer en la fe y a permanecer en el ministerio, y a pesar de las dificultades, del dolor, del castigo, de la persecución, haber continuado, ¿sí? Y a la vez también nos demuestra la veracidad del ministerio de Pablo. Ninguna persona que busca la gloria de este mundo, si es que lo que busca como su meta, que es la honra de los hombres, si es que eso implica dolor, implica todos los castigos que Pablo atravesó, ningún ser humano que no busque la gloria del Señor estaría dispuesto a recibir eso para poder obtener la gloria. Y eso demuestra también la valía del ministerio y también el corazón que tenía Pablo para con Dios y para con las iglesias. Concluyendo entonces el estudio, vemos que después de que la carta de 2 de Corintios fue entregada, después de haber sido escrita, la participación de la iglesia de Corinto en la ofrenda de Jerusalén, que es mencionada en Romanos 15, versículo 26, nos demuestra de que la carta y la tercera visita que tuvo Pablo a Corinto entonces fue exitosa, habiéndose restablecido la relación entre Pablo y la iglesia. Y así entonces es como termina esta historia de la relación que nosotros tenemos registrada entre Pablo y los corintios. Y así vemos cómo el Señor también obró a través de los escritos de Pablo para edificar a sus hermanos
y también para poder encaminar a estos hermanos en la verdadera obediencia hacia el Señor. Hermanos, que el Señor nos ayude a tener la disposición de servirle a Él a pesar de las dificultades. Esta carta también nos demuestra de que la vida cristiana no es sencilla, incluso dentro de la fe, con hermanos que comparten la misma vida eterna que nosotros hemos recibido en el Señor. Pueden presentarse dificultades, pero que esa misma vida, la morada del Espíritu Santo en nosotros, hace que no actuemos según el mundo, sino que podamos en amor y en la guía del Señor restablecer las relaciones que por distintas diferencias pueden ser rotas, y también el estar prestos a vivir en paz entre nosotros y como meta final glorificarle al Señor, dándole la gloria en nuestras relaciones también unos con otros, y teniendo la disposición de obedecer la reprensión si es que somos dignos de ser reprendidos, y tener el deseo de estar en paz unos con otros. Hermanos, que el Señor los bendiga, que este tiempo que hemos podido repasar este libro brevemente pueda ser de bendición en la próxima ocasión que podamos leerlo. Les invito a orar conmigo. Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque tu palabra, Señor, es también el reflejo claro de la vida del cristiano, Señor. Y muchas veces tu palabra no solo nos demuestra lo que tú pides de nosotros, sino también demuestra, como en esta ocasión, cómo en realidad el hombre en su maldad, y aun cuando ha creído, Señor, en su lucha en contra del pecado que hay en la carne, se relaciona, Señor, y reacciona a tu palabra. Ayúdanos a entender de que la vida cristiana es una vida de constante lucha contra el pecado, Señor, contra la maldad que hay en nosotros, contra lo corto que es nuestra visión, Señor, de las cosas. Muchas veces es difícil entender correctamente la forma en cómo debemos guiarnos. Pero que sea tu palabra, Señor, y seas tú el que nos encamine para, si es necesario, arrepentirnos de nuestra maldad, si es necesario pedir perdón, si es necesario, Señor, sufrir dificultades, y todo siempre para honra y gloria tuya, Señor, por el amor y la salvación que nos has dado. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.